Bienvenidos a este nuevo video en el que veremos cómo calcular las componentes de un vector. La definición matemática de vector dice que es un ordenamiento de elementos llamados componentes, pero también es válido tratarlo como un segmento de recta orientado en el plano y en el espacio. En el plano consta de dos dimensiones, que serían X y Y. Y en el espacio consta de tres dimensiones, X, Y y Z. A estas dimensiones orientadas en cada uno de los ejes también se les llama componentes, igual que se mencionó anteriormente. En adelante, al mencionar la palabra componente, me referiré a las componentes rectangulares de un vector. Se llaman rectangulares porque entre ellas forman un ángulo de 90 grados, ya sea en el plano o en el espacio. Iniciamos con la primera parte del tema, ya que veremos las componentes en dos dimensiones representadas por r al cuadrado. R significa números que forman parte del conjunto de los reales, y al cuadrado, que son dos dimensiones. Y en tres dimensiones o tridimensional lo representaremos con r al cubo. Bien, iniciamos con módulo. Este lo podemos definir como la magnitud del vector. Aquí gráficamente podemos ver que es la distancia desde donde inicia hasta donde termina. Aquí está en el origen, entonces es la distancia desde el origen hasta el punto donde termina. Puede estar fuera del origen y bueno, pues eso lo podemos tratar más adelante. ¿Y cómo calculamos el módulo? Aquí vemos que en X hay una distancia de 4 y en Y una distancia de 3 unidades. El módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, en este caso, una componente vale 3, la otra vale 4. Entonces, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que nos da 16 más 9, 25, y raíz de 25, 5. Entonces el módulo de este vector es de 5 unidades. El ángulo con respecto al eje nos da la dirección. Olvidé comentarles que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Lo que vimos en el módulo fue la magnitud, ahora estamos con la dirección. ¿Qué es lo que nos da la dirección? El ángulo de cualquiera de los ejes con respecto del vector, o al revés, mejor dicho, el ángulo que forma el vector con cualquiera de los ejes. Con eso nos ubicamos. En este caso es con respecto del eje X, y lo calculamos con la tangente que nos involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso valen 3 y 4. Despejamos θ, que es el ángulo, y es igual a arco tangente, con las calculadoras aparece como tangente a la menos 1 de 3 cuartos, y eso nos da aproximadamente 37 grados. El sentido que me faltaba lo da la punta de flecha. Entonces la recta que va en diagonal con un ángulo de 37 grados es la que nos da la dirección, y la punta de flecha nos dice si va hacia nuestra derecha o hacia nuestra izquierda en este caso. Tenemos un ejercicio para aplicar. Lo leo. Supongamos que tenemos un vector de módulo igual a 5 con un ángulo de 36.87 grados. Si no dice con respecto a qué, lo tomamos como
con respecto de x. Calcula las componentes ax y ay. Las fórmulas para calcularlo es ax es igual al módulo por el coseno del ángulo, ay es igual al módulo por el seno del ángulo. Esto suponiendo que el ángulo es con respecto de x. También se puede usar aquí en lugar del seno el coseno, pero sería el coseno acá con respecto del eje x y acá con respecto del eje y. Sin embargo, vamos a usar seno y coseno. Entonces sustituimos, el módulo vale 5, el ángulo vale 36.87 grados y tenemos que la componente en x es igual a 4 y la componente en y es igual a 3. Vamos con GeoGebra, trazamos, ponemos el origen, ponemos el punto A, el punto B, o las coordenadas, mejor dicho. Trazamos un vector del origen al punto A y este es nuestro vector. Los otros dos vectores los tracé pues para tener una mejor referencia. Y nos dice el software que alfa, o sea el ángulo, es igual a 36.87 grados, que es el que nos daba el enunciado. Del módulo no me da la extensión, pero lo que quería comprobar aquí es el ángulo y las coordenadas son 3 y 4, por lo tanto pues el módulo tiene que ser 5. Perdón, las componentes son 3 y 4, el módulo tiene que ser 5. Hasta ahí calculamos las componentes en un sistema bidimensional o en el plano, que son solamente los ejes X y Y. Pasamos al sistema tridimensional, donde ya interviene un tercer eje, que es Z. Vemos nuevamente la definición de módulo. Vemos que tiene 3 componentes porque estamos en el sistema tridimensional y la fórmula sigue siendo la misma, solo se le agrega el tercer elemento. En matemáticas pueden tener en elementos, si fueran 4 o 5 elementos, pues aquí se van agregando para calcular su módulo. También se le conoce el módulo como norma. No es propiamente el tema en el que estamos, sin embargo, viene a dar al mismo cálculo, por así llamarlo. Entonces en el sistema tridimensional tenemos las componentes Vx, Vy y Vz para el vector V. También existe algo que se llaman ángulos directores. En el plano habíamos utilizado el ángulo con respecto de X y les comentaba que podíamos utilizar el ángulo con respecto de Y. Entonces vamos a suponer que este es de 30 grados, este tendría que ser a fuerzas de 60. ¿Por qué? Porque entre X y Y son 90 grados. Pero aquí en el sistema tridimensional no es igual. Y aquí algunos autores los llaman alfa, beta y gamma. En lo personal prefiero llamarlo teta X, teta Y y teta Z. ¿Por qué? Pues porque se presta menos a confusión. Y bueno, ya divagué bastante. ¿Qué son los ángulos directores? Pues su nombre lo dice, son los ángulos que determinan la dirección del vector. También se les llama cosenos directores. Y por aquí nos dice que la suma de los cuadrados de los cosenos de todos los ángulos directores es igual a 1. En el sistema bidimensional, coseno cuadrado de teta X más coseno cuadrado de teta Y tiene que ser igual a 1. Acá como le agregamos z, pues son los 3 cosenos cuadrados de los ángulos y tiene que ser también igual a 1. ¿Cómo se calculan? Pues con esta fórmula.
Coseno de teta de x es igual a la componente en x del vector sobre la magnitud del vector, y así para cada uno de los ejes. Ojo, les comentaba que en el sistema bidimensional teta x y teta y tienen que sumar 90 grados. Acá no tienen por qué sumar una cantidad específica. En el sistema tridimensional los tres ángulos no tienen que sumar una cantidad específica. ¿Sale? Y bien, de ahí pasamos a las componentes rectangulares. Para calcularlos es solamente despejar esta fórmula. Quiero calcular Vx, entonces paso la magnitud de V para el otro lado y como está dividiendo pasa multiplicando. Entonces Vx es igual a V, o la magnitud de V, al módulo de V por el coseno de teta x, y así para los otros ejes. Tenemos un ejemplo, nos dan el módulo de un vector y sus ángulos con respecto a cada uno de sus ejes y calculamos las componentes. Sustituimos en la fórmula y hacemos el cálculo. Vamos a GeoGebra y nos dice que efectivamente si tenemos un punto A cuyas coordenadas son 8, 3 y menos 2, que son las que aquí calculé, que son las componentes que aquí me dieron, entonces trazamos un vector de O a A y el módulo me da 8.77 unidades. Con esto terminamos el tema, espero que les sea útil. Este video es creado todos estos videos son creados con esa intención. Y bueno, pues espero que me sigan acompañando en lo sucesivo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta el próximo.